Hola, yo soy Julia Pomares y esto es Fantasmas en los Algoritmos. Lo que acabamos de escuchar, nuestra cortina musical, es una creación original de Gabriel Romero, un productor musical que nació en Chaco, en Argentina, y nos parecía una buena idea preguntarle cómo es hacer una canción con inteligencia artificial. Hola Gabriel, gracias por estar acá. Contanos cómo es Buenas. hacer un trabajo ayudado por la inteligencia artificial. Está bueno como una herramienta para, suponte la inspiración, si querés. Es casi como tener una persona al lado que te está... Te saca de la Que hoja en te, blanco. exacto, como que vos le decís, mira, tengo esta idea, digamos. Por supuesto, tenés que fijarte cómo poner los prompts en la... cómo decirle, quiero tal cosa, quiero que suene así. A lo mejor tenés una idea de cómo querés que suene. En este caso en particular yo ponía, me imaginaba, ¿no? Lo que sea fusión de instrumentos, un instrumento humano y un instrumento electrónico, digamos. Entonces, cuerdas y sintetizadores. No sé muy bien cómo plantear el resto de la instrumentación. Entonces, le voy tirando las características que quiero que tenga este Como una prueba y instrumental, error. ¿no? Esta es una herramienta que te sirve para acelerar muchísimo eh, este proceso o cualquier tipo de proceso, digamos. Más Ujú. este que, como te decía, recae mucho muchas veces en la inspiración. Te sirve para salirte de eso que haces siempre, pero siempre igual vas a conservar tu sonido, porque o sea, la decisión compositiva la tenés que tomar sí o sí. Vamos, Gracias, Gabriel. Gracias por además esta contribución con nuestro podcast. por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y Nos parecía que era una buena manera de empezar este episodio de un tema que es probablemente donde más fantasmas, más fantasmas acechan a nuestros algoritmos, que es el trabajo, ¿no? Creo que si a uno le preguntan cómo te llamas, probablemente la pregunta que sigue es a qué te dedicas, ¿no? Nos definimos mucho por qué hacemos, por qué trabajamos. Y en este caso el de Gabriel estaba ayudado por, por una inteligencia artificial, no dejó de ser el artista, pero es el tema que todos estamos un poco asustados, sin incertidumbre de si es el fin del trabajo. Y para este capítulo y para despejar fantasmas está con nosotros Ramiro Albrieu. Ramiro es economista, es docente en la Universidad de Buenos Aires y dirige Ser Futuro, un centro de investigación y de incidencia de políticas públicas para América Latina que tiene sede en Montevideo, ¿no? en Uruguay. Yo a Ramiro lo conocí cuando trabajaba en CIPEC, cuando dirigía el Centro de Políticas Públicas. Ramiro ya era, no sé, creo que 2017, 2018, y estaba obsesionado por el futuro del trabajo. Y creo, si no recuerdo mal, que lo que más te obsesionaba era entender cómo iba a ser el futuro del trabajo en América Latina, en los países del sur. Y tenías, como siempre, ese enojo de que muchas veces cuando pensábamos en el futuro del trabajo, mirábamos cómo se mira con los anteojos de países muy distintos en sus economías, en sus trabajadores, y que había que pensar, imaginarse cómo era para nosotros desde nuestros propios anteojos. Así que nos va a ayudar Ramiro a despejar esos fantasmas. Bienvenido Ramiro y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. ¿Tocás algún instrumento? Toco la batería, sí. Bueno, ¿tenés algunas ideas ahora de Gabriel para hacer música? Sí, sí. Ramiro, déjame que empecemos preguntándote cómo ves el panorama más general, de que entendamos qué significa que haya inteligencia artificial en el trabajo, porque probablemente nos imaginamos muchas cosas distintas. Es que haya robots, es que es una app, es en la nube, son softwares. ¿Qué es la inteligencia artificial en el trabajo? Mira, lo primero que hay que pensar es que es una nueva forma de hacer las cosas, de resolver problemas o de crear valor. Es una nueva forma de hacer las cosas, es una técnica en ese sentido, ¿no? Entonces sí, vemos dispositivos, ahora están escondidos, son invisibles, están en nuestro teléfono, en todos nuestros dispositivos digitales. Pero es una nueva forma de hacer las cosas, nuevos modelos de negocios, nuevos gobiernos, nuevos consumidores, todo mediado por lo digital. Y eso quiere decir dos cosas muy puntuales. Una es que estamos datificando todo y a todos. Todas las cosas y todo lo que hacemos ahora es un dato que pertenece a un nuevo universo, que ya no es analógico, que es digital. Y lo segundo es que esos datos los usamos para tomar decisiones. Y ahí aparecen los algoritmos, ¿no? Que son las reglas de decisión basadas en utilizar esos datos. Entonces, esa nueva forma de hacer las cosas
tiene carácter sistémico, afecta a todo lo que hacemos y está revolucionando cada sector de la economía. Entonces, es imposible pensar algún empleo que no sea de alguna manera afectado por esta nueva forma de hacer las cosas. Me gusta que decís que es invisible porque uno imagina otras tecnologías, el auto y ve el auto, el tren ve el tren, la máquina. Acá la inteligencia artificial está en casi todo y no nos damos cuenta que la estamos usando. Ponemos en Google, ponemos en el WhatsApp y en mucho lo que hacemos está inteligencia artificial. Claro, en definitiva, primero que está montada sobre tecnologías que ya conocemos, entonces ya son cosas. Porque las tecnologías cuando envejecen pasan a ser cosas. Entonces está montado sobre nuestras cosas, primero. Y segundo, que es como la electricidad, al final está en todos lados. Entonces ya no es que, bueno, lo vemos, no es un robot con forma humana que viene. No, está en tu teléfono, está en cuando vemos una serie, está cuando viajamos en un servicio de taxi, está en cada lugar, en cada interacción que tenemos, siempre mediado por lo digital. Y acá, Julia, quiero marcar esto. Hay una segunda gran mudanza acá. En un momento nos vinimos todos a las ciudades, nos aglomeramos, creamos la industria, la manufactura, la ciudad. Ahora nos estamos yendo a otro mundo, que es el mundo de los bits. Y ahí adentro, ese mundo tiene otra geografía, otras reglas, y ahí adentro es donde aparecen todos estos modelos de negocios nuevos que estamos tratando de entender. Metámonos entonces de lleno en los fantasmas. Si nos vamos a quedar sin trabajo, si es el fin del trabajo, ¿no? Creo que cada revolución tecnológica siempre aparece ese miedo y después sabemos que, bueno, aparecen nuevos trabajos, ¿no? Desaparecen algunos y aparecen otros, pero hay muchos que piensan que en este caso va a ser distinto, que esta vez nos vamos a quedar sin muchos trabajos. ¿Cómo ves vos hoy? Sé que todavía hay pocos datos, así que hay muchas conjeturas, muchas predicciones. ¿Cómo estás viendo? Sí, como siempre está el tema de decir, si miramos al pasado y esto parece siempre disruptivo y que el pasado no sirve. Pero dado eso y los datos que van emergiendo, hay dos narrativas que yo creo que son una forma equivocada de ver las cosas. Una es la que vos mencionabas recién. Seguramente tu trabajo tiene que cambiar en varias cosas que haces. Algunas de las tareas no las haces más, te apoyas en una máquina, en un dispositivo, pero otras no. Entonces, hay un tema de amenaza a ciertas tareas que uno hace. Algunos trabajos muy puntuales pueden desaparecer. Por ejemplo, en el tiempo. Y, por ejemplo, si vos, no sé, en el caso de la IA generativa, que es un ejemplo de lo que contaba Gabriel, por ejemplo, uno puede pensar una editora que hace, o una traductora de textos muy generales. Bueno, ese trabajo, incluso pensar diseños web a gran escala, prototipo de diseño web, bueno, ese trabajo va a desaparecer. Ahora, esa persona tiene capacidades simplemente para vender otro servicio. Entonces, la ocupación no desaparece. Se reubican las tareas que uno hace, utiliza estas herramientas como para aumentar lo que uno puede hacer, la productividad, el tiempo y demás. Pero la otra narrativa que también me parece que es preocupante es la del tecnooptimismo también. Creer que de pronto viene una tecnología y resuelve todos los problemas. Bueno, los problemas son sociales o son del colectivo de las personas, no son de la tecnología. Si no, hoy en día ya tendríamos vacunas para resolver muchos problemas y no los resolvemos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que navegar con realismo entre esas dos narrativas que no terminan de ayudarnos a avanzar. Y pensemos ahora desde nuestros países en América Latina. Yo me acuerdo que hace unos años había un estudio de Oxford que se hizo muy conocido de los economistas Benedict Osborne y Gray. Sí, Carl Frey. Carl Frey, que predecía que en 2030 la mitad de los trabajos casi iban a desaparecer y que los que más iban a desaparecer eran los menos calificados, ¿no? Y ahora con ChatGPT todo el mundo está saliendo a decir que estaban equivocados y que en realidad otros trabajos van a desaparecer. Saliendo de esta narrativa que me decías que, sin hablar de cuáles desaparecen, pero cuáles están más afectados y en América Latina, ¿cómo nos afecta eso? Bueno, es compleja la respuesta porque, por un lado, distintos tipos de tecnología tienen distinto impacto en el mercado laboral. Entonces, cuando Frey Osborne, que vos mencionabas, y yo en el estudio, era 2013, no teníamos nada de la revolución de la IA que conocemos. 10 años. No, bueno, pero no existía Big Data, o sea, como modelo de negocios, no existía. Entonces, hablaban de la automatización, hablaba de algo de digitalización. En ese espectro, las tareas rutinarias que las personas hacían, repetitivas, se encontraban amenazadas porque podías digitalizar procesos. Puesto a hoy, cuando aparecen nuevas tecnologías basadas en Big Data y en los algoritmos,
básicamente lo que más vemos ahora es lo que se llama guía generativa, generar texto, música, un montón de productos que podemos hacer a través de la tecnología. Entonces, ahí se ven amenazadas ocupaciones, digamos así, o se ven expuestas ocupaciones que tienen mucho contenido cognitivo y mucho capital humano incorporado, mucho nivel educativo. Entonces, lo que antes le impactaba a sectores más bajos de los deciles salariales y ingreso, ahora en realidad nuevas tecnologías impactan a la clase media, media alta. ¿Y en nuestros países hay diferencias de lo que se está estudiando para Estados Unidos o para las economías más desarrolladas? Sí, claro, digamos que no solo tenés diferencias en tecnologías que afectan a distintos ocupados, sino que los mercados de trabajo son distintos. Entonces, la misma tecnología va a impactar en forma disímil en distintos países. Por ejemplo, el mayor impacto de la IA generativa es en los trabajos de todo que tiene que ver con TICs y que tiene que ver con edición, traducción, lenguaje, digamos así. Ahora, los países ricos son grandes exportadores de esos servicios. Nosotros somos importadores. Ya de por sí acá va a tener un impacto menor en los mercados de trabajo, pero aparte hay una oportunidad de, con una app, te ahorras un montón que tendrías que pagar para contratar ese servicio. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, esto que te decía antes de diseño de páginas web, por ejemplo, todo el esquema de, por ejemplo, de servicios de contratos, de abogados, demás, para tareas sencillas. De nuevo, si el abogado va a existir siempre, porque siempre hay que resolver algo complicado. Pero estoy hablando de tareas masivas y sencillas. Para eso uno podría pensar, para países como los nuestros, en que tenés un abaratamiento de un montón de cosas que comprabas, que es una oportunidad claramente hacia adelante. Y en términos de mujeres y varones, porque también entiendo que hay muchas tareas que van a ser las más difícilmente complementadas o suplementadas, como por ejemplo las del cuidado, que en general las hacemos las mujeres. ¿Hay una diferencia de cómo nos va a afectar a las mujeres que a los varones? Sí, claro. Ahí lo que es interesante para discutir son dos cosas. La primera es que en términos de impacto, muchos de los trabajos que se ven impactados negativamente, como los que mencioné antes de traducción y demás, son sectores donde hay más mujeres que varones. Y son sectores donde en los últimos 20 años en América Latina las mujeres ganaron mucho terreno y accedían a puestos salariales más altos. Bueno, esos son los que están amenazados. O sea que puede haber una reversión en muchas ganancias que hubo de más mujeres en sectores competitivos. Punto uno. Y punto dos, que en los sectores de tecnología y de STEM, donde se crean estas tecnologías, son sectores muy masculinos. Entonces, hay dos impactos que yo veo que pueden generar una reversión en ganancias que tuvimos de género en las últimas décadas. Así que en ese sentido, para vos el panorama es negativo, no es positivo para las mujeres. Es negativo, en el sentido es más un llamado a la acción. Yo te diría que nada está dado, esto recién empieza y no tenemos que tomarlo como algo exógeno a las políticas que podemos implementar, a los cambios que pueden hacer las empresas en sus buenas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que si dejamos todo como está, vamos camino a una brecha de género más grande y no más pequeña. ¿Y vamos camino a una brecha de desigualdad más grande o más pequeña entre los trabajadores? Entre los que están más calificados y los menos calificados. Y bueno, ahí depende. Nosotros estamos en un estado donde todavía no implementamos muchas tecnologías antiguas. Entonces, depende de cuánto avancen las tecnologías. Si nos concentramos en la guía generativa en particular, ChatGPT y todas las apps para música, para video y demás, eso genera una compresión, una caída en la prima salarial, en lo que ganan las personas con mucho capital humano que trabajan en esos sectores. O sea que puede reducir la desigualdad a costa de una caída en la productividad. Ramiro, hablamos de desigualdad entre mujeres y varones, entre países, pero hay una desigualdad que me parece que se habla poco, que es quién entrena esos datos, porque entiendo que eso lo hacen humanos por muy poca plata. Cada uno de los datos con la cual aprende, que son millones y millones, billones de datos que aprende ChatGPT o cualquiera de esas apps, tuvo mucho trabajo humano atrás. ¿Nos contás un poco eso? Sí, digamos que uno tiende a ver las aplicaciones cuando están terminadas y piensan que es una tecnología y uno no piensa mucho en lo que está atrás. Y generalmente simplemente es trabajo, distintos tipos de trabajo. Está la gente que codifica, está la gente que higieniza los datos. Digamos, cada uno de esos responden a un segmento laboral distinto. Y más abajo de todo están las personas que tienen que entrenar y corregir al modelo. Obviamente que la máquina, los sistemas de IA nunca van a entender, por ejemplo, que es un gato, pero pueden simplemente, por la contraste de color, pueden determinar cuándo hay un gato o no en una imagen.
Ahora, para corregir a la máquina se necesita una persona que simplemente diga, sí, no, te equivocaste, no te equivocaste. O es un gato, no es un gato. Y eso lo hacen personas. Eso humanas. lo hacen personas, es una habilidad que tenemos desde que somos muy pequeños, por tanto no tiene capital humano y no tiene grandes salarios involucrados. Buena parte de la revolución que hubo del trabajo en el sur de Asia, en particular, tiene que ver con lo que se llama la industria de la anotación, que es lo que acabamos de mencionar recién, es mejorar los datos, corregir a la máquina, entrenar a la máquina. Son trabajos muy mal pagos, de muy malas condiciones laborales y donde tampoco hay perspectivas de escalamiento, de conocimiento, de moverse a un trabajo mejor. Entonces, hay una literatura y hay una discusión todavía en la política que todavía no está tan metida, pero que es incipiente, sobre visibilizar quién está atrás de las aplicaciones de IA. Porque hay trabajos buenos, y eso los vemos todo el tiempo, todo queremos codificar, pero hay trabajos malos, digamos así, que requieren otro tipo de entorno, otro tipo de regulación, otro tipo de gobernanza. Y pensando en esto que hablabas de llamado a la acción, ¿los gobiernos tienen que intervenir, tienen que hacer algo? Los gobiernos tienen que intervenir en muchas instancias que se piensan por separado y tenemos que pensarlas todas juntas. Hay una que tiene que ver con la regulación. Por supuesto, una tecnología cambia los espacios de trabajo, cambia las relaciones entre las personas y eso tiene que ser regulado de nuevo, repensado. Ya no está el puesto de trabajo en la gran fábrica. Ahora tenemos una persona trabajando online haciendo teletrabajo desde su casa. Bueno, tenemos que repensar qué entorno regulatorio le cabe. Pero hay que ir más allá de eso, hay que repensar el sistema educativo, pero aparte hay que meter a los gobiernos a moldear el cambio tecnológico. Julia, esto es importante. Las tecnologías son creadas para entornos que se dan en los países ricos. ¿Cómo podemos creer que eso mismo va a servir para nuestros entornos o para bajar la pobreza en países como los nuestros? Tenemos que repensar la tecnología para que sirva a nuestros fines. Y ahí la política de innovación y tecnológica en los países del sur es clave, es crítica. ¿Ves diferencias en nuestros países de América Latina de cómo se están adaptando los gobiernos, cómo están buscando cambiar la regulación? Sí, hay muchas diferencias que se atan directamente con las capacidades que tienen los gobiernos y con su historia de cambio tecnológico. Entonces, en Brasil tenés mucho avance en términos regulatorios, en términos de la penetración en el sistema productivo. Ahora, vos te vas a países de ingreso más bajo y, no sé, las agencias de innovación trabajan en habilidades básicas para las personas. Entonces, hay que lidiar también y entender que las transiciones laborales de las personas son muy disímiles. Entonces, hay países que tienen capacidad, Colombia también, Chile acaba de sacar un plan ahora nacional de IA. Entonces, hay países que están en la frontera y hay países que tienen que todavía que trabajar resolviendo problemas antiguos que son requisitos para la IA generativa. Me queda entonces claro, no sos un tecno optimista de que todo va a resolver, pero tampoco una visión catastrófica de que nos vamos a quedar Lo que pasa que sin trabajo. Claro, las oportunidades son muy grandes. La IA generativa en particular como asistente multipropósito, lo que contaba Gabriel recién, cómo lo ayudó a hacer la cortina, es una tecnología de propósito general. Son esas que están en todos lados y cambian todo. O sea que la potencialidad para aumentar la productividad, para generar nuevos espacios, para un catch-up de trabajos que son antiguos, llevarlos a nuevos, es inmensa y más para países que tienen mucho por hacer. Entonces, yo veo esa oportunidad y después veo que hay mucho para hacer. No sé dónde me querés colocar en ese mundo, pero no es en ninguna de esas dos narrativas. Bueno, para terminar, 2 consejos. Un consejo para un chico, una chica que termina el secundario y tiene que pensar cuál va a ser su trabajo. Y para alguien, ponele como nosotros, que ya tiene varias décadas de laburo, y tiene que, o está preguntándose, tengo que tomar un curso de IA, ¿cómo me tengo que preparar? O es algo que ya cuando tenés 40, 50 años, 60 años, los cambios en la forma que uno trabaja no van a ocurrir. Sí, empiezo por lo segundo porque nos toca más personalmente. Hay que entender que los nuevos trabajos que genera la IA no son todos digitales o tecnológicos. Por ejemplo, hay mucho de saberes, de conocimientos, de cómo aprende la máquina, que requiere un conocimiento que solo tiene la trayectoria. Entonces, cuando uno mira los nuevos equipos de trabajo en las empresas más dinámicas, tienen un mix generacional. Entonces, hay un espacio y también habrá que recapacitar, o sea, hay que cambiar las habilidades de mucha gente, uno tiene una forma de trabajar que es antigua, y eso tiene que cambiar. No digo que sea fácil, lo que digo es, no pensemos que tiene que codificar todas las personas que trabajan en lo digital.
Eso es un error. Alguien tiene que informar al codificador. El codificador es una persona joven que no tiene la memoria institucional o la memoria de la empresa. Y eso lo tienen los trabajadores de más trayectoria. Entonces, bien ahí. Hay un lugar... No, pero es verdad, cuando uno mira las empresas más dinámicas, tienen equipos muy diversos, incluso en términos demográficos y generacionales. Entonces, tiene que ver más de cómo se repiensa la empresa y qué rol le encontrás a esas personas. Para la gente más joven, yo creo que es interesante que es un mundo que se abrió totalmente la discusión sobre que antes era bastante fácil pensar qué tenías que hacer, antes digo hace 40, 50 años, y si no lo hacías quedabas en otro estrato de segmento laboral. Hoy en día eso se rompió. Entonces es muy difícil y eso genera también mucha ansiedad. Entonces, seguramente que para la gente más joven que es nativo digital y nativa ya entienden todo, usan todo el tiempo los dispositivos para todo tipo de relaciones, ahí hay que abrir el juego para mí a explorar primero entornos más flexibles de aprendizaje. Punto 1. Uno puede estudiar también una carrera, pero empezar a moverte en entornos flexibles donde puedas aprender algunas aplicaciones en forma muy concreta para entender para qué te sirven y demás. Entonces, hay todo un espectro de educación, de cursos más cortos, para tener aprendizajes. Obviamente que YouTube sirve todo tipo de aprendizajes que existan. Yo creo que no hay que desestimar la idea de una carrera más pesada, con más conocimiento. Necesitamos mucha gente también en ingeniería, en un montón de cosas. No estaría dispuesto a decir que no hace falta, pero sí creo que tiene que ser complementado y que hay una tarea mucho individual, porque eso no te lo va a dar nadie te va a decir qué tenés que aprender. Entonces, podés elegir una carrera si te gusta lo digital o querés aprender porque sigue habiendo fierros acá, lo básico y lo más difícil, pero al mismo tiempo tenés que navegar en un montón de información que creo que es útil. Cursos cortos, cursos de YouTube y demás, porque las herramientas van cambiando todo el tiempo. Entonces yo creo que abrir la mente creo que es el primer consejo que daría. Gracias, Ramiro.